decía que lo que es distintivo y lo que yo he intentado meter en vuestras cabezas es una idea que parte de la Sagrada Escritura, no parte de ninguna aparición, ningún vidente, simplemente cualquiera que coge la Sagrada Escritura y se pone y lo mira, ¿ya puedo? Pues es esto, que la historia se acaba como era hasta ahora. La historia hasta ahora era con muerte. Desde ahora, desde que se acaben los tiempos, será sin muerte. La idea principal. Digo que hoy voy a utilizar algunas de las diapositivas que hemos ido usando pues para remachar ideas. Vamos a sacar otras nuevas, por supuesto, pero quiero utilizar, porque era absolutamente necesario a la hora de explicar todo el plan de los últimos tiempos, siempre decir que las cosas terminaban bien, y que no solo terminan bien, sino muy bien. Y decía que esta mañana pues me han sugerido, pues a ver qué opinas de lo que dice en este folleto. A este vidente pues es un español, y yo algunas veces, pues ya hace mucho tiempo que saca estas confidencias y a mí me han llegado y bueno, yo nunca lo he terminado de seguir, y porque en concreto esta persona pues era muy partidaria de las revelaciones a una persona que se llamaba la secretaria de la Santísima Trinidad, que era una norteamericana que explicaba el aviso con todo tipo de detalles, hasta las cucarachas que aparecerían, en fin, de todo tipo, ¿no? Y a mí, pues, afortunadamente decía que iba a ser, creo que era en el año 97, y entonces, pues ya como no fue en el 97, pues ya quedó un poco en descrédito, pero este hombre, pues siguió diciendo, pues si no es en el 97, será en el 98, yo qué sé. Y el caso es que, bueno, encajaba un poco, pero entonces esta mañana me han dado esto, y yo lo leo, y ya con el criterio que vosotros tenéis, pues le está diciendo el Señor, ¿no? A este señor, teóricamente. Los mártires bienaventurados que resuciten en la primera resurrección reinarán conmigo los 1000 años, porque ya no podrán morir. Cita Apocalipsis 26. Pero los transformados que han llegado al reino de la paz no vivirán los 1000 años, aunque ellos y sus descendientes sí vivirán más de 100 y 200 años, como dice Isaías. Ya no habrá allí ni niños malogrados, ni adultos, está citando a Isaías, ni adultos que no colmen sus años, pues será joven el que muera de los 100 años, y el que no los alcance se tendrá por maldito, porque los años de mi pueblo serán como los de un árbol. Isaías. Dice, pero sí, mayúsculas, tendrán que morir, y todos irán al cielo, salvo algún que otro Judas que desprecie la salvación. Por esto, y más, hijo mío, bien merece la pena pasar ahora todos los trabajos, agobios, persecuciones, para poder ser transformado y llegar al reino de la paz y de nuestros dos corazones. En él habrá una interacción de los que están en el cielo con los que estén en la nueva tierra, etc. Bueno, o sea, que sí que tendrán que morir los transformados, lo dice este señor. Dice, sí, al principio puedes darle un resquicio cuando dice bien que no vivirán los 1000 años, porque efectivamente no es necesario que transformados estemos todo el tiempo que dura en la nueva tierra. Luego, cuando ya llevas 100, dices, ya es que me lleven para arriba, déjame, no necesito morir, pero en fin, eso podría pasar. Pero a mí esto, además, dicho así en frío y en seco, dice que sí que tendrán que morir, sí que tendrán que morir. Y dice además que los mártires reinarán conmigo los 1000 años, los que resuciten en la primera resurrección. Pero los transformados que han llegado tal no vivirán los 1000 años. Tal. Pues, esto de reinar con Cristo visiblemente 1000 años es exactamente la herejía del milenarismo.
Entonces, bueno, pues este señor, después de tan afortunados... Pero que es que todo este tipo de cosas se mezclan con cosas piadosas, con cosas, purificados, en fin, lo que quiera. Pero luego, a la hora de verdad, dice, esta frase va directamente contra la Sagrada Escritura. El tiempo de los muertos se acabó. ¿Que habrá muertos sepultados? Sí, porque luego dice, esos muertos resucitarán al final de los 1000 años. Lo dice la propia Sagrada Escritura. Pero gente que es transformada, pero tiene que morirse al cabo de 200 años, porque ya solo mueren los que fueron mártires y están reinando con Cristo los 1000 años. Digo, qué empanada mental. Qué empanada mental. Vendida aquí como... con desorden, además, en este mensaje, etc. Bueno, pues como este hay muchos, como este hay muchos. Veo muy poca claridad. Y además es que el Señor va revelando las cosas conforme se acercan, ¿no? Quizás en eso pues puede ser una disculpa, ¿no?, de tantas gentes, ¿no? Bien, por el pecado, decíamos, esta es otra de esas diapositivas que os he ido poniendo, por el pecado entró la muerte en el mundo. En el hombre afectó en su cuerpo con la muerte corporal, en el alma por el descontrol de las pasiones y en el espíritu con la muerte segunda, que se puede ir al infierno. Y en la sociedad el pecado afectó pues a través de esas guerras, la injusticia, el dolor, etc. Y en la naturaleza, pues porque la naturaleza se enemistó con el hombre. Y esto que ocurrió por el pecado, la propia naturaleza está deseando ser restaurada. Pues sabemos ahora que por la redención todo esto tiene que ser borrado, tachado. Se acabó. La muerte del cuerpo sobra. Las pasiones sobran. El alma quedará... Ahora veremos citas y cosas muy bonitas, ¿no? Y el espíritu, pues ya puede ir al cielo. Y la sociedad será otro tipo de sociedad, será un reino. Y la naturaleza, pues estará no en contra del hombre. Bien, esta es una transparencia que no la hemos visto hasta ahora, pero que voy a ir sacando los textos acerca de la resurrección de la Sagrada que dicen en la Sagrada Escritura, y si os fijáis he puesto ahí una línea temporal que dice 33, el año 33, el año fin de los tiempos y el año fin del mundo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a ir 33, fin de los tiempos, vamos a ir aplicando las... No sé si se va a estar... como hay que poner 9 o 10 citas, pues no sé si las veis o no, pero si no lo vamos a leer. Dice, se abrieron los sepulcros, esto lo dice el Evangelio de San Mateo, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos difuntos resucitaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección, o sea, un día se abren los sepulcros, el viernes, y cuando el Señor resucita el domingo, salen de los sepulcros, estos que se había abierto su sepulcro, y entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos, dando testimonio de que Jesucristo era Dios. Bueno, la siguiente, esa es una resurrección que ocurre en el año 33. Esta es una cita de los Corintios, de la primera de Corintios, 15, 22, 24. El capítulo 15 de los Corintios es de la primera carta de los Corintios, súper explicativo para todas estas cosas. Entonces dice, en Cristo todos seremos vivificados. Atención, pero cada uno a su momento. Todo por orden, hágase por orden las cosas. Cristo como primicia. ¿Cuándo fue la primicia? El año 33.
Dice, luego los de Cristo cuando Él venga. Cuando Él venga, la primera vez que viene, ahí habrá gente que resucite. O sea, gente que sea vivificado. Después será el fin, cuando entregue a Dios Padre el reino. ¿Cuándo? Al final del mundo. ¿Vale? Hay distintos momentos de resurrección. Primera Corintios. Vamos entonces ahora a dilucidar cómo se resucita aquí, con otras citas de la Sagrada Escritura. En el fin de... El Señor mismo, Tesalonicenses, 4, 15 y 17. El Señor mismo, a la orden dada por la trompeta de Dios, fiesta de las trompetas, siempre, bajará del cielo, y los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar. O sea, vamos a ver, aquí decía que luego los de Cristo, pero no especifica mucho, ¿no? Aquí ya va especificando más. Dice, los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar. Después nosotros, los que vivamos, los que quedemos, seremos arrebatados en nubes, junto con ellos al encuentro del Señor en los aires. O sea que aquí hay dos momentos de resurrección. Uno con trompeta y luego nosotros los que quedemos, al fin, ahora lo va a explicar más en otra. Se ve que no estaba a gusto con cómo lo había terminado definiendo y va a seguir definiendo, ¿no? En la primera Corintios otra vez, el capítulo 15. Os revelo un misterio. Ya las cosas vamos a irlo diciendo con más. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. ¿Cuándo? En un instante, en un pestañear de ojos, al toque de la trompeta final. Pues sonará la trompeta, ¿no? Hay trompetas, Dice, los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Vuelve la idea de que aquí pasan dos cosas. Unos que ya han muerto resucitan incorruptibles. Y el resto que no han muerto, ahí son todos serán transformados. No dice una partecilla. No dice, mira, vamos a ir transformando y a lo largo del resto del milenio, conforme os vayáis portando bien, os voy a ir dejando que seáis transformados. No, aquí dice algo de golpe y porrazo. Ya van dos veces que lo dice. Bien, y aquí dice, los demás muertos, en el Apocalipsis, no revivieron hasta que no acabaron los 1000 años. O sea que hay gente que se queda muerta. Solo los de Cristo van y resucitan. Y solo los que están vivos en ese momento, al final del proceso, pueden ser transformados. Pero hay un tercer grupo que no resucita, que ahí se queda muerto. ¿Hasta cuándo? Hasta que se acabaron los 1000 años. Por eso dice que los que resucitan aquí primero es la primera resurrección. Y ya le habla con ese nombre, primera resurrección. Va viendo cómo va definiendo que hay cada grupo en su momento, cada cosa. Y ahora dice, dichoso el que participa en la primera resurrección. La primera resurrección incluye también, parece, a los transformados, como nombre general. Una parte son los de Cristo que resucitan, otra parte son los que quedan y son transformados en un abrir y cerrar de ojos. Dichosos y santo el que participa en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre estos. Son gente que no puede volver a pecar. Por tanto, los transformados que vivan aquí, no hay por qué vivir todo el periodo. Aquí ya nos falla el vocabulario. Ya he dicho, no hay por qué vivir, no hay por qué estar, porque ya vivir, no va a haber muerte, pues no es el verbo adecuado no es vivir. No hay por qué estar aquí los 1000 años. Que te aburres en el año 400. Pues le diga, Señor, venga, ya está, ábreme la puerta que ya voy para arriba. Que te aburres en el 200, que dices, ya he visto muchos nietos. Pues nada, esto yo, lo entiendo así, ¿no? O sea, ahora ya empezará a ir la gente para arriba
efectivamente, no hay por qué estar los 1000 años. Aquí van naciendo gente nueva. Nadie ha dicho que no nazca nueva gente, normal y corriente. ¿Vale? Esa gente, ¿cómo nace? ¿Con cuerpo mortal o con cuerpo inmortal? Os pregunto. Inmortal, lógicamente. Ahora, ¿esa gente podría morir? Claro, si esa gente peca, en cualquier momento, cualquier cosa, pues esa gente sí que podría. Claro, claro que sí. Dice, la gente que nace no han participado en la primera resurrección. Tienen cuerpo inmortal porque Dios creó a Adán con cuerpo inmortal y porque nos ha redimido y ahora ya todo juega en inmortal. ¿Entendéis? Entonces, pero esos tienen que ser probados. Los nuevos que nazcan tienen que ser probados. Si no, se faltaría a las reglas del Señor, a las reglas de la libertad, que el amor hay que entregarlo libremente. Los que han participado en la primera resurrección ya han demostrado que han entregado y entonces le entregan, ya no caes en la segunda muerte. Vale. Ahora, llegas allá y empiezan a nacer nueva gente. Nacen de seres inmortales, luego ellos son inmortales de salida. Ahora, aunque sean inmortales, como Adán, son probados. Y en esa prueba, pues, que no sabemos cómo será, que será de la vida misma, que será de tal, pues entonces, pues algunos podrán caer. Y entonces es lo que dice efectivamente Isaías, que esta señora citaba aquí. Dice, el que muera de 100 años, dice Isaías, ya veremos ahora. El que muera de 100 años será tenido por maldito. Pues claro, a saber lo que habrá hecho con todas las facilidades que se le han dado. Bueno, y entonces, al final viene la resurrección de todos. Yo sé que mi Redentor vive y al final triunfará sobre la muerte. Y después de deshecha mi piel, aún en mi carne veré a Dios, lo dice Job, al cual yo mismo contemplaré, y a quien mis ojos verán, y no los de otro. Esa es la resurrección de todos. Al final, sí, al final, como dice también el Apocalipsis, dice, el último enemigo vencido será la muerte. Porque sí, porque todavía había gente enterrada ahí, de los que se han muerto durante 2000 años, o 4000 o 6000, y no han resucitado todos, han resucitado los de Cristo. Yo no sé si los de Cristo son 100.000 o 500.000 o 200.000, no lo sé, los que saldrán ahí, pero esos tampoco van a estar mucho tiempo, esos van a estar como estuvieron estos. Se entraron a la ciudad santa, se aparecieron a muchos, dieron su testimonio y dijeron adiós, adiós, que nos vamos. Estos sí que están arriba ya con su cuerpo mortal. Perdón, con su cuerpo inmortal. Con cuerpo, no solo con alma y con espíritu. Están con cuerpo. Bueno, es un modo de intentar colocar las cosas juntas. Aquí lo que no me da sitio es para poner las citas de los 144.000. O sea, aquí hay unos de los que van a ser transformados que se transforman antes. Esos son los 144.000, los sellados con el sello de Dios vivo. ¿Vale? Esto no he sacado esas citas, pero con esto ya va viéndose que no es café para todos. Nos morimos, todos resucitamos, todos nos vamos al cielo. No, todo tiene su orden, como dice San Pablo. ¿Pero ese número es un número real o es casi... 144.000. Vamos, yo estoy a estas horas segurísimo que es real. ¿Sí? Además de que... Sí, yo personalmente, por supuesto que puede ser simbólico, eso no... Pero, además de simbólico, ¿por qué no va a ser real? Hay 144.000 billetes. Bueno, ya tenéis uno menos. Yo me quedo uno. Vosotros... Y el hijo varón se va a quedar otro y hay dos menos. A ver quién se...
No sé dónde se sacan los billetes, hay que decirlo, ¿eh? Yo creo que se sacan ahí. El rostro de Cristo, lo dijo el Padre Pío. ¿En dónde? En el rostro de Cristo. Se sacan en el sagrario, yo creo. Hay que ir ahí y decir, oye, que me des billete, que todavía no te lo han pedido muchos, tal, o sea, en fin. Como esto se sabe tan poco, tenéis una ventaja. Tenéis una ventaja. Bueno, esta es otra de las diapositivas que hemos pasado, que hay dos modos de pasar de la vida mortal a la vida inmortal. El de la resurrección, que es el paso de la vida inmortal a la vida inmortal desde la muerte. A esto es lo que le ha ocurrido a Jesucristo, lo que le ocurrió a aquellos justos del año 33 que dieron testimonio, los de la resurrección primera, estos que dice los de Cristo en su venida, ¿vale? Esos todos han pasado vía resurrección. Y también los de la resurrección final, ¿vale? Todos esos van vía resurrección. Y luego hay el modo de por transformación, que es el paso de la vida inmortal desde la vida mortal, sin pasar por la muerte. La Virgen María, la primera, los 144.000 tomados de la tierra como primicias, y al sonido de la última trompeta, en un abrir y cerrar de ojos, nosotros seremos transformados. Y además, al final de este periodo, pues una gran muchedumbre de todo pueblo, lengua, raza y nación que vienen de la gran tribulación. Ese tercio de la población que ahora mismo hay, ¿vale? Ese tercio también va a ser transformado. Al final de los tiempos, como dice aquí, acaecerá que toda esa tierra, hemos dicho un tercio, para que veáis que el dato de un tercio está en la Sagrada Escritura, que toda esa tierra, oráculo del Señor, 2/3 de ella serán exterminados, perecerán, y 1/3 quedará en ella para ser transformado, en ese momento, como dice San Pablo. A este tercio no va a ser gratuito el billete, tampoco para este tercio, Dice, lo haré pasar por el fuego, los acrisolaré como se acrisola la plata, los probaré como se prueba el oro. Casi ahí está diciendo lo del castigo, ¿verdad? Sí, los haré pasar por el fuego. Bueno, vamos asentando conceptos de todas estas cosas, porque creo que no hay muchos profesores que den esta lección. Entonces, bueno, vamos a recordar también los 7 premios. Los 7 premios al que venciere, que estaban en las cartas del Apocalipsis. Le daré a comer del árbol de la vida. Acordaros que el árbol de la vida lo cerraron con el Génesis, pusieron allí un querubín y se acabó. Y sin embargo ahora le daré a comer del árbol de la vida. No sufrirá daño de la segunda muerte, es otro premio. Ya sabemos cuál es el daño de la segunda muerte. Le daré el maná escondido y una piedrecita blanca y en ella escrito un nombre nuevo. Esto pues no lo podemos, o yo no lo sé desentrañar todo lo que hay ahí dentro, ¿no? Le daré poder sobre las naciones, porque ahí en el fin de los tiempos va a haber un juicio de las naciones. Y las apacentará con vara de hierro y serán quebrados como vasos de barro, como yo lo recibí de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Vestirá de vestiduras blancas, jamás borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. No sé quién me decía hace unos días que había visto en sueño gente vestida de blanco y no sé qué. Bueno, pues ya la clave de la vestidura blanca la hemos visto aquí, para que interprete sus propios sueños. La columna, le haré columna en el templo de mi Dios, y no saldrá ya jamás fuera de él. Y sobre él escribiré el nombre de Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, de la nueva Jerusalén. Hay 3 Jerusalenes.
Una es la Jerusalén actual, terrestre. Otra es la que baja del cielo, que se llama Nueva Jerusalén. Y por último hay la Jerusalén celestial, a la que iremos. Y todos somos ciudadanos de la celestial, ¿eh? Pero ahora, aquí el premio es el nombre de la ciudad de mi Dios, de la Nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Bueno, pues esos serán los 7 premios de las 7 cartas que, como veis, yo diría que todos se refieren a la nueva época. Todos han sacado estos, los que vencieren entonces han sacado billete. Queda uno, quedaba este, el sentarse conmigo en mi trono. Bueno, hemos hablado de la Virgen de Guadalupe, y que la Virgen de Guadalupe tiene encima de lo que sería su túnica, donde pone ahí la palabra luz, pues tiene una gasa sobre la que hay unos adornos en oro, que son adornos de hojas de palma, donde que están recordándonos la fiesta de tabernáculos. Y entre esos adornos está la Madre de Dios, la flor que significa el Nahui Ojin. Todos son adornos en oro. Oro es material de la Nueva Jerusalén, de la nueva tierra. Estaban las 8 flores de 8 pétalos, que están pues también en oro. 8 es el número de la resurrección, 8 flores de 8 pétalos, ¿no? Como remarcando, ¿no? Y si cogíamos el 1 con el 8, multiplicamos por 8, salían 144.000, como hablando también de las primicias de esos transformados. Y luego veíamos también cómo estaba el lirio en las nerviaduras de las flores teplets, que a su vez el lirio era la flor de lis, la flor de lis era también el jacinto, y había 2 jacintas, una en Garabandal y otra en Fátima. Y bueno, y aquí estaban pues todos esos elementos de las flores de 8 pétalos, de la flor del Nahui Ojin, de las flores de lis, de las flores de los teplets. Los teplets apuntan a tabernáculos, además. Bueno, veo que habéis sido aplicados y que os vais acordando de las cosas que se han dicho en la clase. Los adornos de oro no estaban en la túnica, sino en una gasa invisible cosida sobre ella. No siguen los pliegues del interior de la túnica, sí se curvan en los bordes laterales y el redoble inferior, recubren las mangas con orientación propia, no se alteran por la costura central de la tilma y constan de 9 hojas tropicales y 2 tipos de flores independientes. Es decir, esto es lo que se llamaría una labor de filigrana para mostrarnos el qué, la nueva tierra y todo lo que hay en la nueva tierra. Esto no lo podían detectar los indios aztecas, porque es que cada vez parece que todo lo que escribía la Virgen en su túnica y en su manto y en lo que, era para que lo entendieran los indios, porque esos eran los únicos que entendían los gráficos y no sé qué. Pues, vuelvo a decir, con la Virgen de Guadalupe hay un intento de indigenización excesivo, ¿no? Que lo que hace es minimizar el mensaje que ella quiere dar, ¿no? Que es mucho más global. Bueno, los símbolos del material, de los materiales, el oro, casualmente están hechos en oro, es una gasa que decíamos que era el tercer velo, que como en el templo de Jerusalén, para llegar al Santo de los Santos, como en nuestros agrarios,
que es también como diciendo, para llegar a Dios hay a la inhabitación, hay que pasar por 3 fases, que son bautismo, confirmación, Eucaristía, o pasar por las 3 fiestas, que son la resurrección, Pentecostés y que vendrá tabernáculos para la segunda, para la nueva tierra. Las figuras son las que tienen que ver con la fiesta de los tabernáculos. Las flores de lis tienen que ver con el matrimonio. Mi hija es mi amada es como el lirio del cantar, con la realeza de la flor de lis, con la pureza de San José, con el jacinto y las jacintas. Bueno, todas estas cosas que hemos ido hablando, simplemente recordarlas, que por un lado es que la diferencia entre la tierra vieja y la tierra nueva es tan poca como la que se ve entre la túnica y la gasa. O sea, como nos descuidemos, no nos damos cuenta de la diferencia, ¿no? La túnica es símbolo de la tierra, el manto del cielo, y entre el cielo y la tierra está esa gasa. Y además está por encima de la costura que cose el velo del templo y que recorre de arriba abajo la imagen de Guadalupe, de la Virgen de Guadalupe. Bueno, y luego la constante aparición del número 8, que es el símbolo de la resurrección, ¿vale? Y además hasta la llamada es a los 144.000, 18 por 8. Bueno, hoy voy a aprovechar para decir cosas que no he dicho de esta vista. Que bueno, la vista ya todos os habéis dado cuenta de las 2 estrellas, las 2 bases, etc. Pero voy a deciros cosas, ya que hemos hablado algo más de constelaciones. Pues a ver, aquí tenemos, esto es las constelaciones. Dice corona de 12 estrellas. Bueno, pues está en su cabeza. Esto ya también creo que está en esta, señalado aquí. Sí, ahí estaba señalado. Pero si queréis vamos repasando un poco lo que se ve aquí y sus significados. Esta es la constelación de Boyero. Curiosamente, la constelación de Boyero está al lado de Virgo y al lado de Coma. Coma es una cabellera, pero esta originalmente, lo que pasa que no está en los programas así representada, es la Virgen con el niño. Entonces esto es la Virgen con el niño y Boyero San José. Por cierto, mirad dónde está mirando la Virgen. La Virgen está mirando por aquí, ¿vale? La primera cosa que mira como Virgen del Apocalipsis es a San José. ¿Os está diciendo algo eso? Bien. Si alguno se pierde, que pregunte, pero voy siguiendo este pequeño gráfico. Aquí, el Boyero, esta es la figura de Boyero, que es el guardián de la Virgen con el niño, que es la primitiva figura de esta constelación que se llama Coma, y aquí Virgo. ¿De acuerdo? Bien, la constelación central, ya lo hemos dicho, pero vamos a seguir la mirada de la Virgen. ¿Con quién se tropieza la Virgen ahora en su mirada? Con la osa mayor, que no era una osa, sino que era el rebaño mayor. ¿Quién es el rebaño mayor? Si el rebaño menor está aquí, la osa menor, ahogada por el dragón. ¿Os suena eso? El que saca billete para los 144.000 le toca estar ahogado por el dragón. Es parte del juego, ¿no? Al menos hasta que se desahogue. Pero en fin, sí, la Virgen los tiene un poco en su mirada, pero está un poco más lejos. Lo que tiene la Virgen en su mirada aquí es el rebaño mayor. No, el rebaño mayor, sí, junto con el rebaño. Si el rebaño menor es los 144.000, pregunto, ¿quién es el rebaño mayor?
el tercio que queda, que va a ser transformado. Ella, como mujer del Apocalipsis, mira a esos con súper amor, súper cariño. Y sigue hacia abajo y tropieza aquí con la constelación del Áuriga. El Áuriga es el buen pastor. Aquí tiene la cabritilla que está mirando a los acontecimientos de fuera, en las otras constelaciones. El buen pastor. ¿Quién es el buen pastor? En los últimos tiempos, el Papa concreto, el Papa Francisco, que va a sufrir especialmente cosas y mientras va a sufrir, cuida de la cabritilla. Está aquí en su... Y un poco más adelante, su manto nos protege ¿de quién? De la bestia de dos cuernos, que era la bestia de la tierra, de la que ataca, de la que es el falso profeta, ¿no? Bueno, y luego ya un poco fuera así de esa mirada central, pues aquí tenemos al lado del león el cangrejo. ¿Qué significaba el cangrejo? El cambio de caparazón, la transformación. Cáncer. Aquí, la siguiente, a ver si no me equivoco, es Géminis. ¿Qué significaba Géminis? No lo sé si lo he dicho y si no, lo digo ahora, pero Géminis es Centauro y Sagitario es el hombre caballo. Dos naturalezas en una persona, Jesucristo, ¿vale? Centauro y Sagitario son representantes de Jesucristo. Y lo contrario es dos personas en una naturaleza. ¿Quiénes son las dos personas? Dios, que quiere vivir en el hombre. Son dos naturalezas en una persona, en nosotros. Y eso es Géminis, los gemelos, dos personas de la misma naturaleza. Es decir, está hablando de la fuerza espiritual de la nueva época, de la unión que Dios quiere tener con el hombre en la nueva época. La Virgen, esto no lo enseña, pero sabemos que está, ¿vale? Lo que enseña son las que están, las gordotas, ¿no? Solamente. Y aquí a los pies, pues está Orión. ¿Quién es Orión? Uno de los dos testigos, Elías, el que golpea con su basto a todo lo golpeable, ¿no? Y lanza el... Y aquí está, junto con Orión, ¿qué es lo que está en la imagen original? Aquí abajo. Estaría el ángel que le lleva, ¿no? Los ángeles trabajan muy en unión con el equipo de Elías. Está diciendo, todo esto lo está diciendo la Virgen de Guadalupe, es que eso habla horas. Habla horas. Y aquí Orión está pisando realmente a Lepus, que decíamos que primitivamente no era un conejo, sino una serpiente, en las constelaciones, la figura. Pues la serpiente sí está en sus pies, oculta, ¿no? ¿Veis? Todo es que es un... habla y habla, la Virgen de Guadalupe. Sigue hablando. Y no a los aztecas. Bueno. Vamos para adelante, será la flor. Vamos a recordar la unicidad del mensaje de la Virgen de Guadalupe. En primer lugar era la erradicación de la muerte. Todas las historias alrededor de la advocación tienen que ver con que se vaya la muerte. Por los milagros de la curación de la peste en Roma, el año 592, en México, en Portugal. Por el milagro de la curación del hijo del vidente en Extremadura y del tío de Juan Diego, por el simbolismo de la duración temporal del tejido de la tilma, y en Extremadura por el uso de la madera de cedro para la talla de la Virgen. Esta última tengo que volver a pensarla porque no sé por qué está ahí.
también de la transición a la nueva tierra. El nombre de Guadalupe lo vamos a ver hoy muchas veces. Acordaros que era Guada, agua, lux speculum, río espejo de luz, que son las tres materiales de la Nueva Jerusalén. Nos habla de que en Guadalupe se tomó la decisión de Colón venir a América, de descubrir la nueva tierra, y nos habla de los adornos en oro que ya hemos hablado. También habla de ese modo de la nueva tierra. Y lo último que nos habla es de lo que le importa a Dios, que es vivir con nosotros unidos. Y entonces pues nos habla de esa costura, en la costura de la tilma, que ella vuelve a hacer. Ella es el templo, ella cose el antiguo templo, el velo que se ha rasgado del templo. Ella dice que quiere que se le haga una casita sagrada, mi casita sagrada le llama. La casita sagrada en nosotros como en ella, porque no hay otra forma de hacerla, teniendo en nosotros a Dios. Por eso ella aparece embarazada. Bueno, entonces, la llegada de la nueva época. Vamos a ver, respecto al tiempo, yo creo que todos tenéis ya una idea de cómo es el desarrollo, ¿no?, de los últimos tiempos. Los tiempos de la tribulación se acortarán. Los tiempos de los hechos principales tendrán que ver con la fiesta, de las fiestas de invierno. Y dentro de las fiestas de invierno, las fiestas de otoño, la fiesta de los tabernáculos. La semana de los tabernáculos es la clave. Una vez más, pues porque hemos tenido una tienda, y la tienda es habitación no permanente. Vamos a pasar a vivir en una habitación permanente, como cuando los israelitas entraron en la tierra prometida. Allí ya tenían habitación permanente. Pues nosotros ahora que vamos a la nueva tierra, en la nueva tierra se vive con habitación permanente, con cuerpo inmortal. Todos son símbolos, ¿no? Y todo eso es en una fiesta que dura 8 días, a la que nuestro Señor llegó cuando le pareció bien, en mitad de la fiesta. Por tanto, el momento exacto, el día y la hora, pues es cuando Él quiere. Pero la semana y el mes se sabe. Luego hay otra fiesta, que es la fiesta de la dedicación, de la que no hemos hablado hasta ahora, que es una fiesta que no es mosaica, pero que el Señor sí que la vivió en su vida. Por tanto, la bendijo con su presencia. Es la fiesta que cuando se destruyó el templo por primera vez, vino la primera vez la abominación de la desolación, con Antíoco, que desacralizó el templo. Pues luego, cuando fue vencido por los hermanos macabeos, pues se reconsagró el templo. Entonces era invierno, y entonces se añade una nueva fiesta. Entre los símbolos de los objetos que Dios le manda hacer a Moisés para que estén en el templo, está el candelabro de los 7 brazos, que se llama menora. Bueno, pues la menora antes de los macabeos era de 7 brazos, sigue existiendo los 7 brazos. La menora se la describe el Señor, le dice cómo tiene que hacerla, exactamente. Y una de las cosas que le dice es que el aceite, tiene que lucir el aceite al final de cada brazo en un bulbo que debe tener forma de lirio. ¿Os suena la unión de la luz y el lirio en la menora?
La menora está hablando de la nueva época, o sea, no es sencillamente la vela. Debe tener forma de lirio, la luz y el lirio, unidos. Una mecha dentro, aceite y andando. Qué curioso, ¿no? Bueno, pues cuando llegan la fiesta de la dedicación, ellos ponen una vela más, y ya son 8. Entonces hay menora de 7, menora de 8. Qué curioso. ¿Y el 8 qué significa? Bueno, y entonces nuestro Señor, cuando va a todos esos misterios que están todos ahí metidos en la Sagrada Escritura, hay que darle un poco vueltas, ¿no?, a todas estas cosas, ¿no? Y entonces el Señor, que vive la fiesta de la dedicación, está en San Juan, en el capítulo 10. Era invierno, dice, la fiesta era invierno. Pues el Señor ahí discute con los judíos, y les llega un momento en donde dice pero ¿por qué os metéis conmigo? Y dice, porque es que te haces más que Abraham. Dice, eres más... Dice, no tienes ni 46 años, dice, y ya te haces más que Abraham. Y dice, Abraham habló de mí, etc. Van calentándose los judíos, y llega un momento en el que quieren tirar piedras. Y entonces le dice, ¿por qué? ¿Por qué dice? Por eso, porque te haces más que Abraham. Te haces más que Abraham. Dice, les dice el Señor, y no dice la Escritura, dioses sois, y la Escritura no puede equivocarse. Dioses sois, que es el objetivo de toda esta transformación, es que seamos dioses, como Dios, la unión íntima, ¿verdad? Y lo dice la Sagrada Escritura, y no podéis... ¿Y cuándo dice eso el Señor? En la rededicación del templo, como diciendo, señores, va a haber un tercer templo, va a haber en donde el objetivo es dioses sois. Lo dice la Escritura, dice él, y la Escritura no se puede equivocar. En San Juan, capítulo 10. Esto que os cuento. 10. Bueno, hemos hablado de que el 21 del 12 del 20 marca los plazos, ¿verdad? Por las estrellas, por la profecía de Daniel, por la profecía del Apocalipsis, de la abominación de la desolación, marca los plazos. Y además a Daniel le hablan de las 2300 tardes y mañanas, del tiempo que estará el santuario, desde que el santuario sea pisoteado hasta que sea liberado. Entonces, aquí hay un misterio que ahora mismo no me he traído, no recuerdo con detalle los datos, pero básicamente este misterio se resuelve exactamente como hasta ahora, con estos plazos que os he dado, siempre y cuando tengamos en cuenta que si son 2300 tardes y mañanas, son 1150 días. Y a partir de ahí se resuelve perfectísimamente todo. En otro momento le pregunta también Daniel, y le dice, ¿cuánto tiempo tarde? Y le dicen, 1150 días, si no me equivoco, es hasta la fiesta de trompetas, desde que es la abominación de la desolación hasta la fiesta de trompetas. Pero aquí habla de 1290. 1290 es un poquito más que año y medio, que 3 años y medio. Entonces, ¿hasta dónde llegas con 1290 días? Pues, curiosamente, desde el 31 de julio del 2017 se llega hasta el miércoles de ceniza del 2021. Y con 1335 días se llega
hay 45 días de más, exactamente la Cuaresma. Se llega al día de Pascua del año 2021. Por tanto, aquí se juntan un grupo de fechas en donde la llegada de la nueva época no va a ser un día era la vieja y otro día es la nueva. En la llegada de la nueva época, todo esto todavía no he hecho los vídeos que quiero hacer, porque como me daba tiempo, pues todavía no he llegado, pero quiero deciros los conceptos, ¿no? Aquí hay una serie de momentos en los que van a ocurrir hechos y no sé en este momento qué hay que aplicar a qué. Es decir, al igual que en la primera venida, un día es el que muere el Señor, otro día es el que resucita y otro día es el que viene el Espíritu Santo, y con eso se completa todos los bienes futuros de la primera venida, pues en la segunda venida hay que hacer varias cosas. Que resuciten los que son de Cristo, con el sonido de la trompeta. 2, que demos un castigo, que eliminemos y que dejemos solo un tercio. 3, que se transformen el tercio que queda. 4, que haya un juicio para las naciones. 5, que venga la segunda Pentecostés. ¿Vale? Entonces, todo eso se va a ir dando en un periodo de fechas apretado, que va desde la primera fiesta de trompetas hasta la siguiente Pascua, siendo día clave para medir todos esos tiempos el día 21 del 12 del 20. ¿Vale? ¿Y qué ocurrirá el día 21 del 12 del 20? Pues no lo sé. Dentro de todos estos jaleos, todavía hoy no he descubierto todos los detalles. Lo que sí que ya os puedo asegurar que no es el día 20 era la vieja época, el día 21 la nueva. Tiene que ir habiendo todo ese proceso de cosas y se va a ir desarrollando en unas fechas cercanas unas a otras a partir de... Además, a lo mejor esas fechas, incluso algunas se adelantan por aquello de que a esto hay que acortar los tiempos, y entonces, pues a lo mejor la victoria sobre el anticristo pues se realiza antes de lo que se debería hacer, por todas estas cosas. Lo que sí que os digo, estos son fechas del año 20 y 21, y estamos hablando de Tisri, o sea que ya estamos hablando de septiembre, octubre. Pero Pedro Romano, ayer dijimos que se elegía en enero del 19, que es cuando, según los patrones de tiempo, Jesucristo resucitaría. Es decir, desde enero del 19 ya hay un nuevo apoyo. Hay otro apoyo que viene ahora en el 17, en el milagro con el hijo varón. El hijo varón se refuerza en enero del 19 y ya hasta septiembre-octubre del 20 como máximo. Pero a lo mejor, si acortamos más los tiempos, pues el Señor se trae las cosas que iban a ser en tabernáculos del 20, se las puede traer al tabernáculos del 19 y a trompetas y luego pues ir un poco retrasando un poquillo más en la entrada en la nueva tierra para que se cumplan todos los plazos según... ¿Entendéis? O sea, aquí hay un poco de margen, y además el Señor lo ha querido decir así, de los tiempos se pueden acortar. El Señor, sea lo que sea, si ya ha empezado la resurrección de los de Cristo, pues sabemos que es ese año, porque esos trompetas, hay 2 años en donde puede ser la fiesta de los trompetas, por tanto, el día y la hora no lo sabemos, pero la semana, vuelvo a decir, la semana y el mes sí que la sabemos, ¿vale? Bueno, entonces todo esto está ahora mismo, yo creo, primero en trabajo, en ebullición, y segundo, dependiendo de nuestra oración, de nuestra respuesta, de nuestro trabajo. Yo creo que aquí es donde está el Señor, de que lo hagamos mejor o peor con nuestra vida diaria, pues Él lo hará antes o lo hará después, lo hará con más o lo hará con menos, salvará a lo mejor en vez de a un tercio, pues a un tercio y un poquillo más, o lo que sea, todas estas cosas, ¿eh? ¿De acuerdo?
Esto es otra de las cosas que yo quería haceros ver, o sea, que no veáis los tiempos como es el 21, el 12, 20, vamos, el día anterior nada, el día después todo. No. Eso nos ha servido para medir. Hay que tener una flexibilidad y el Señor va a tener esa flexibilidad y esa flexibilidad es buena para que nosotros intentemos rezar y acortar. Volvemos al tiempo, sabiendo los tiempos, el marco de los tiempos, pues al final no nos libran de lo que no nos tienen que librar, que es que hay que rezar más todos los días. Hay que ser cada día un poquillo mejor. Bueno, del castigo, dice San Pedro, el día de la destrucción de los impíos. Destrucción, se acabaron. Dice Jeremías, habrá víctimas de Yahvé en aquel día, de cabo a rabo de la tierra, diríamos nosotros. No serán plañidos, ni recogidos, ni sepultados más. Se volverán estiércol sobre la haz de la tierra. ¡Qué barbaridad, eh! No lo digo yo, lo dice el Jeremías. Tremendo, castigo. Otro de los elementos es el juicio de las naciones. Dice, en aquellos días, en el tiempo aquel, cuando yo cambie la suerte de Judá y Jerusalén, congregaré a todas las naciones y las haré bajar al valle de Josafat. ¿Veis? Ahí claramente se está hablando de un juicio que no es el personal. Es un juicio anterior, es el juicio de las... Por eso cuando el Señor viene a juzgar. A juzgar es venir dos veces. La primera aquí. Congregará a todas las naciones, ¿en dónde? En el valle de Josafat. ¿Ya sabéis dónde es o no? Yo tampoco, pero hay quien dice que ese valle es el que se ve en el Valle de los Caídos, lo cual tiene su sentido. Desde el Valle de los Caídos en España, sí, en la Sierra de Madrid, tiene sentido, primero porque es Tarsis y segundo porque es la mayor cruz del mundo. Y casualmente allí sale todo un valle y en concreto cuando visitó el cardenal Ratzinger aquel monumento, al salir, dijo, esto tiene toda la pinta del Valle de Josafat. Eso dijo. 150 metros de altura. Está cerca del Escorial, pero está a 8 kilómetros. Pero sí, todo aquel conjunto de cosas tiene un nivel de cosas sagradas muy fuerte, ¿no? Así manifestaré yo mi gloria entre las naciones. Otra vez, mi gloria entre las naciones, no es el personal, el juicio personal. Y todas las naciones verán el juicio que voy a ejecutar y la mano que pondré sobre ellos. ¿Cómo reunirá a la gente? Dice, enviará a sus ángeles con sonora trompeta y reunirán de los cuatro vientos a sus elegidos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. ¿Quiénes son sus elegidos? No, sus elegidos son todos los que vivan. Un tercio. El tercio ese. Y claro, como habrá gente por aquí y por allá, pues al final el viaje lo tienen que hacer los ángeles. Y lo dice muy claro, enviará a sus ángeles y reunirá de los cuatro vientos a sus elegidos. Donde diga sí, a ver, que mueran no significa que se condenen, vuelvo a decirlo. Entonces, sí, pueden morir justos también, y es más, pueden morir pecadores, pero que van al purgatorio. Decíamos que la Virgen de Garabandal se aparece como la Virgen del Carmen, que es la del purgatorio. La que anuncia todas estas cosas del castigo es la del purgatorio. Por tanto, eso quiere decir que Dios salvará a muchísima gente de esas que va a perecer. No, de los que quedan no. De los que quedan han sido purificados y todos... Otra cosa es que queden gente, ojo, que no esté bautizada. Eso por supuesto, que quedará muchísima gente que no conoce
el mensaje de Cristo y habrá que evangelizar, pero tienen una gran ventaja toda esa gente, y es que han visto a Dios. Y por tanto tienen un hambre de Dios, del Dios verdadero, terrible, que lo han visto en el aviso. Entonces, no es que queden los 1.000 millones de católicos y otros 1.000 millones. No, yo creo que no será así el contagio. ¿Vale? Bien. El orden del día de ese juicio, dice, Jerusalén ha sido para todos los pueblos una copa de vino que hace perder los sentidos. ¿Dónde era la sede del anticristo? En Jerusalén. Pues efectivamente, pues sobre la materia de ese del anticristo, antes de poner en marcha otra vez a la sociedad, pues el Señor tiene que decir, oye, esto estuvo mal, esto de la ley del aborto, esto de la ley del no sé qué, esto, ya tendremos mucha claridad por el aviso, pero quedarán cosas por clarificar y entonces las naciones saldrán purificadas de ahí. Una de las naciones que estarán ahí dice que los navíos de Tarsis en cabeza para traer a tus hijos de lejos, junto con su plata y su oro. Bueno, pues esto es, además dice, sal a la puerta de Oriente, ¿no? Lo que decíamos el otro día, que la tierra ha volcado y la puerta Tarsis está al oriente de Jerusalén cuando la tierra vuelca. Y de ahí vendrán a tus hijos de lejos para la reunión de las 12 tribus de Israel, que han de ser, que lo dice San Pablo, que nunca más serán 2 reinos, solo será un rey. Y la nación y el reino que no se sometan a ti, adiós, muy buenas, perecerán. Esas naciones serán arruinadas por completo y no entrarán como naciones en la nueva tierra. ¿Quién hace el juicio de las naciones? Dice, el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo entrega al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre, el Redentor. He aquí mi siervo, a quien elegí, mi amado, en quien mi alma se complace. Pondré mi espíritu sobre él y anunciará el juicio a las naciones, no el juicio final. Juzgo, decía nuestro Señor, según lo que oigo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Es decir, sí, tenemos ahí la nueva tierra dispuesta a entrar por la puerta, ¿no? Pero, señores, antes de entrar, vamos a poner las cosas en su sitio, ¿eh? Vais a aprender bien la lección y aquí no se entra ahí diciendo no ha pasado nada. Bien, decíamos el otro día que también que la redención es total, que no es un plan de semirredención, sino un plan de redención. Y entonces la creación anhela la manifestación de los hijos de Dios. La creación está deseando también que llegue ese día para que ella pueda volver a resplandecer en toda su belleza. El Señor dice, hago nuevas todas las cosas. Todas les da otra vez el toque. Y estas son 2 frases que una la dice el Señor y otra la dice San Pedro. ¿Hasta cuándo? Hasta la regeneración de todas las cosas. Regeneración en Mateo. Y San Pedro dice, o restauración de todas las cosas. La creación va a cambiar radicalmente. De hecho, todos los videntes, todas las cosas que hablan de que se les da a ver aquello, dicen que aquello es maravilloso, que aquello es de cine, y más. Bueno, entonces va a haber 3 nuevos órdenes en la nueva época. El nuevo orden de la naturaleza, el nuevo orden social y el nuevo orden espiritual. Vamos a ir sacando cosas de cada uno de esos órdenes,
el nuevo orden de la naturaleza. Dice, hasta el presente todo lo creado gime y siente dolores de partos. Hasta que llegue la manifestación de los hijos de Dios. Gime, está la naturaleza. También lo creado será liberado de la servidumbre de la corrupción. Hay muchas apariciones donde le preguntan que si habrá animales. Dice que sí, que habrá animales también en el cielo, y no sé si los mismos o diferentes o no, pero en fin. Por tanto, la naturaleza se reconcilia con el hombre, ya no habrá catástrofes, ya no habrá animales dañinos. El niño jugará meterá la mano en el sitio del áspid, y el cabrito y el león, y todas estas cosas. Y el mar ya no existe. ¿Dónde se irá? No lo sé. Va a haber agua, va a haber ríos, va a haber lagos, pero el mar no existe ya. El mar, que ha servido de purificación una vez que ha hecho su trabajo, pues... Y el tiempo, yo creo que no va a estar ya relacionado con los astros. No porque no pudiera ser, pero una de las cosas que dice de la Nueva Jerusalén es que no hay sol y no hay luna. Y entonces, ¿cómo? Porque el Señor era su luz, sí, la lámpara, el Cordero. Pero digo yo, ¿cómo se miden los años si no hay sol y no hay luna? Si no hay sol, vamos, es que no lo sé. Entonces, cuando se dice 1000 años, sí, pero ¿años de qué tipo? Por tanto, no nos pongamos inmediatamente a decir, no, años de 365 días, años como los que hemos conocido, años, yo qué sé, a lo mejor cada año son de 1000 siglos, yo qué sé, lo que se va a vivir en esa nueva tierra, Pero está claro que, a mí me parece, que no tiene que ver el tiempo como lo han marcado hasta ahora los astros. Bueno, en la Nueva Jerusalén hay 3 materiales que, claro, si no hay sol, no hay luna, pues la luz viene de otra fuente, ¿no? El Señor Dios los iluminará. ¿Cómo? No me digáis, pero a ver, cuando el Señor dijo que no comáis del árbol de la ciencia del bien y del mal, luego además los echó del paraíso para que no volvieran a comer y pudiera pasar al revés, cosas de esas, ¿no? Hay como 3 secretos que había allí en ese árbol. Uno era, son los secretos que siempre han buscado los alquimistas. Al fin y al cabo la materia es la materia, y en la nueva época están contados, que están ahí. Uno es el oro. El oro, ¿cómo se obtenía? Pues con la piedra filosofal. El otro era el agua de la vida. Está el río del agua de la vida, ¿verdad? El agua de la vida, que tiene propiedades de curación. Todo lo que toca el agua de la vida, pues ya tiene la vida. Y la tercera era esta, la luz inextinguible. La luz inextinguible que, bueno, pues el Señor Dios los iluminará. No sé cómo se produce la luz inextinguible, no sé cómo se produce la piedra filosofal, no sé cómo pero está claro que por ahí esos eran secretos del árbol de la ciencia del bien y del mal. El del agua de la vida, que brota del trono del Dios y del Cordero. Dice, que hace crecer a sus lados pues unos árboles que son árboles de vida, que tienen unas hojas medicinales para las naciones. ¿Y por qué no la tiene para mí la hoja medicinal? Porque yo ya tengo cuerpo transformado, yo no voy a enfermar. Los que pueden enfermar son las naciones. ¿Vale? Bien,
Si os fijáis, vuelvo a recordar lo que significaba el nombre Guadalupe. Yo soy la Virgen de Guadalupe. Agua, luz, espejo. Es el oro. Oro puro semejante al vidrio puro. Material imperecedero. El nombre de la Virgen de Guadalupe. Hay que ver la de misterios que lleva la Virgen de Guadalupe, desde el principio hasta el final, ¿no? Y todos relacionados con lo mismo. Mujer del Apocalipsis, pum, que lleva. Bien. ¿Qué le regalaron los Reyes Magos en su primera venida? Oro, incienso y mirra. Y si ahora hubiera Reyes Magos, ¿qué le tendrían que llevar? En vez de oro, incienso y mirra. Pues la mirra, que significaba la muerte, tendrían que llevarle algo que signifique la vida. Y la vida era la luz, y la luz era la vida de los hombres, dice el Evangelio de San Juan. Pues habría que llevarle luz inextinguible. Él era la vida era la luz de los hombres. Yo soy la resurrección y la vida. Pues frente al regalo de muerte, de mirra, habría que llevar un regalo de luz. Su lámpara es el Cordero. El Señor Dios los alumbrará. En vez del incienso, ahí el incienso es un humo que va subiendo, tal, el flujo ese, pues yo creo que habría que cambiarlo por el agua, el flujo del agua de la vida. Luego me mostró el río de agua de la vida, brillante como el cristal, que brotaba del trono de Dios y del Cordero en medio de la plaza. A una y otra margen del río hay árboles de vida que dan fruto 12 veces, cada mes. Y sus hojas sirven para medicina para los gentiles, para las naciones. Y el oro hay que cambiarlo por otro oro, el oro puro como el cristal, porque la ciudad santa es de oro puro, semejante al vidrio puro. Bueno, ¿y el cuerpo? ¿Qué podemos decir del cuerpo? El cuerpo sabemos que es transformado en cuerpo inmortal. Los dones que tenía Adán eran la ciencia, conocía mucho más que ponía el nombre a los animales, la impasibilidad, la sutileza. Yo creo que al menos estos 3 dones los vamos a recibir. Así pues, ya no habrá más accidentes ni muertes de coches. Porque igual que el Señor traspasaba las paredes, digo yo que si chocan 2 coches, se traspasan y tal. No hay problema. No hay problema. Caso de que se utilizara el coche. Quiero decir, es que hay que empezar a cambiar todo el modelo de cómo esto funciona. ¿Cómo esto funciona? No lo sé. Pero hay para horas de meditación y seguro que todas muy interesantes, ¿no? Nadie vio, ni ojo vio, ni oído oyó lo que tiene pensado Dios para que los que les ama, y no solo en el cielo, sino ya aquí en la nueva tierra. Y efectivamente, lo que decía yo de los 144.000, que por la mañana pues estarán en su trabajo pacientemente, dando el pego, o como se quiera decir, simulando allí, normal, llegar por la tarde tal, que me voy a casa y tal. Dices, acuestas a los niños y venga, al otro continente, así que allí todavía es de día y me van a escuchar. Sí, ese es un don. Hay más dones, y en algún sitio de apariciones, no recuerdo dónde, el Señor sí que dice que que hará más cosas todavía que esas. Según el modelo de Jesucristo resucitado. ¿Os acordáis que he dicho que Jesucristo pasó por 3 cuerpos distintos? Nosotros, de momento, el del resucitado. Ya llegará el del glorificado. Y además el alma pues tendrá una serie de ventajas esa resurrección, los aspectos psíquicos. Dice, ya no habrá llanto, ni dolor, ni duelo. No habrá más noche.
Anoche también, pues en las cosas que nos preguntamos de las dificultades, dice, porque el Señor será su luz, con una nueva capacidad intelectiva. Porque dice que nosotros ahora, si os fijáis, dice San Pablo, que no vemos a Dios como en un espejo. Y no podemos verlo hasta que no se manifieste en nosotros lo que seremos. Pero cuando se manifieste lo que seremos, que es con este cuerpo, veremos a Dios cara a cara, tal cual es, etcétera. Todo eso, como dice el padre Eulogio, el cómo, el cómo, yo no sé, todo esto junta muchas cosas, ¿no? Bueno, hay objeciones a veces que se pueden hacer a esto de la desaparición de la muerte, como por ejemplo esta cita de Isaías, que yo creo que ya hemos hablado de ello. No habrá allí ni que viva pocos días, ni anciano que no colme sus días. Se considerará joven al que muera centenario, y quien no llegue a los 100 años se le tendrá por maldito. Bueno, pues es la muerte de los que han nacido porque han pecado, ¿no? Y los que nazcan en la nueva época pues serán probados, si fallan en su prueba, mueren, pero solo ellos, no todo el género humano, como ocurrió en el caso de Adán. Y dice, el último enemigo vencido será la muerte. Entonces, ¿por qué ponemos que la muerte ya la vencemos ahora? ¿Por qué estamos diciendo eso si dice eso? Porque sigue gente enterrada, hemos dicho, que no hay muertos que no resucitarán hasta que no llegue el final. Por tanto, sí, la muerte ahora es vencida, pero todavía quedan algunos muertos ahí, pasándolo en el sepulcro. No se dice que resucitarán todos los muertos en el fin de los tiempos, solo los de Cristo, ni que se transformará todo el mundo, sino. Los demás muertos resucitarán, los que están en el purgatorio, los que se mueran y no sean de Cristo y no han pasado por la primera resurrección, pues esos todavía están pudriéndose, por tanto la muerte todavía tiene una presencia realmente, ¿no?, como enemigo. El último enemigo, el día del juicio final, cuando todos resuciten, todos vean a Dios en su carne, como dice Job, ese día, pues claro, ya es el último enemigo vencido, ¿no? Os conté, no sé si llegué a contar esta anécdota, o al menos a lo mejor no estabais todos, ¿no?, de un ermitaño colombiano que tenía visiones de la nueva época y que yo le pregunté, ¿lo he contado? ¿No? Y entonces, pues claro, le dije, dije, ¿como cuántas? Dice, como 30 o 40, las tengo escritas y tal, ahí en mi cofre y tal. Y, oye, pues cuéntame alguna. Y entonces, pues me dice, mira, está una visión en donde yo estaba en la nueva tierra. Dice, una campiña verde maravillosa, ¿verdad? Al final de aquella llanura y tal, pues venía un valle y caía, y al otro lado del valle se veía la ciudad santa, que era como la meta de la peregrinación o de lo que fuera. Dice, y entonces yo iba volando con un águila, como un águila, y allá abajo, en la campiña, iban corriendo una familia, padre, madre y unos hijos, que iban ya corriendo con interés de llegar a esa zona, a ese cortado desde el cual ya se veía al otro lado la ciudad santa, ¿no? Y entonces la visión me llevó y me hizo un picado por detrás de la familia. Y la madre, que iba corriendo, pues como sintiendo que algo venía de detrás, miró para atrás. Dice, y entonces yo le vi la cara, dice. Y aquella no era la Virgen, dice, pero era como la Virgen, se parecía mucho a la Virgen. No era la Virgen, pero se parecía tanto que no sabías bien, ¿entiendes? Bueno, ahí quedó pues muy bonito, muy bonito. Entonces,
yo me voy a Madrid y un día, pues en una adoración de estas nocturnas que hacía pues con otras personas, etc. Pues, y como era pues larga por la noche, pues tomábamos un descanso y mientras unos seguían, otros pues tomábamos un café y en el café pues les cuento esta anécdota, ¿no?, de la que me han contado en Colombia. Y entonces termina el café, volvemos a la adoración y a los 10 minutos, pues ¡plum!, una persona que está allí está en éxtasis y está hablando la Virgen. Y entonces lo primero que dice la Virgen es: Antonio, ¿has visto que en la Nueva Jerusalén todas las mujeres se parecerán a mí? Y supongo que los hombres también a quien se parecerán al Señor, ¿no? Como consecuencia. Pues eso, sí, queda mucho por ver, toda esta historia. En la nueva época todas se parecerán a la Virgen, todos nos pareceremos al Señor, de algún modo.